Ya, comparto pantalla. Nosotros quedamos hasta los límites trigonométricos, ¿cierto? Eso fue lo último que vimos la semana pasada. Y cómo lo que yo tengo que intentar hacer es formar un rompecabezas, ¿cierto? Todos los límites trigonométricos que tengan alguna indeterminación, voy a tener que usar este límite, seno de x partido por x, que cuando el x tiende a 0 me da 1, ¿ya? Es es como las piececitas que yo tengo que ir encontrando dentro de cada límite. Y aparte encontramos estos dos que también son bien interesantes. Uno menos coseno de x partido en x, que tiende a 0, y uno menos coseno de x partido en x cuadrado, que tiende a 1/2. ¿Ya? Entonces necesito esas tres herramientas para poder empezar a calcular los límites trigonométricos. Y aquí presentamos algunos, ¿cierto? Y cómo el hacer aparecer este límite seno de x partido por x, ¿ya? Luego de eso, vimos algunos de estos ejercicios y dejamos aquí un gran ejercicio. Empezamos a hacer este ejercicio. Ya. Vamos a empezar entonces ahora con los que son los límites infinitos y los límites al infinitos. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, una función, por ejemplo, aquí me está mandando 1 sobre x menos 3 al cuadrado, el dominio son todos los reales excepto el 3, ¿cierto? Si yo reemplazo con 3, me queda 1 partido por 0, indefinido. Pero si el x se va acercando a 3, voy tomando valores cada vez más cercanos a 3, los valores de f se van haciendo cada vez más y más grandes, ¿cierto? Y aquí lo podemos ver gráficamente, ¿sí? A medida que yo me acerco al 3, tanto por la izquierda como por la derecha, ambos tienden a ser valores muy, 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 muy grandes. Entonces ya habíamos mencionado esto, que el límite no existe, pero vamos a también dejarlo con una notación. Y ahí esa notación significa que el límite de x tendiendo al punto, ya hasta este punto A, de la función, es igual a infinito. Ya ahí esta notación del igual, ¿cierto? Es algo meramente simbólico. ¿Ya? En la práctica, seguimos diciendo que el límite no existe, pero que ese límite sería el infinito, si es que le tuviésemos que poner algún nombre. ¿Ya? Y también va a ser importante después, cuando veamos algunas otras propiedades, que esta notación funciona. ¿Ya? Entonces, en general, si yo tengo, por ejemplo, aquí n, un entero positivo par, el límite 1 sobre x menos a elevado a n tiende a infinito. ¿Ya? Y aquí podemos notar algunos ejemplitos. Ya, por ejemplo, si tengo la función 1 sobre x cuadrado, entonces, claro, el límite de x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado sería el infinito. ¿Ya? Si lo veo gráficamente, ¿cierto? Serían como algo así. Se va al infinito. A medida que yo me acerco al 0, se va al infinito. ¿Ya? Eso es si es que el exponente es par. Si el exponente es impar, va a depender de si yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha. Si lo vemos con un ejemplito, por ejemplo, 1 sobre x al cubo. Ya si yo me acerco al límite de x tendiendo a 0 por la izquierda, de 1 sobre x al cubo, yo me estoy yendo al menos infinito. Tal cual como dice aquí el teorema, esta observación. ¿Ya? Y si me acerco por la derecha, me daría, será 3, me daría el infinito positivo. ¿Ya? Y tiene que ver también por un tema de los signos, ¿cierto? Si yo me acerco al 0 por la izquierda, estoy hablando de los números negativos, menos 0,1, menos 0,01, y menos elevado al cubo sigue quedando negativo. Entonces, la mascarita, entre comillas, que me quedaría acá sería un 1 dividido en menos 0. Ya está muy mal escrito, pero esa sería como, entre comillas, la mascarita, y eso me da a mí a entender de que es el menos infinito. ¿Ya?
Mientras que si me acerco por la derecha, claro, me estoy acercando al 0 positivamente. ¿Ya? Entonces me quedaría a mí un 1 partido en 0 positivo, si es que existiese algo así. ¿Ya? Pero no ayuda a entender si es que nos vamos al infinito positivo o nos vamos al infinito negativo. ¿Ya? No sé si quedó clarita esa idea, chiquillos. Eh, yo me estuve confundiendo con el tema del infinito. Ya, sí. Que creo que me salté un gran paso importante. Ya. Hagamos un pequeño paréntesis. Si a nosotros nos daba, en algún límite, nos daba 0 partido por 0, significa que había algún arreglo, ¿cierto? Yo puedo hacer algún arreglo, factorizar, hacer algo para poder calcular el límite, ¿ya? El teorema lo que nos está diciendo acá es que si yo llego a algún valor partido en 0, distinto de 0, 0 el C0 no cuenta, esto se va al infinito y puede ser más o menos infinito. ¿Ya? Si la mascarita me da algo como esto, a partido en 0, ya sé entonces que me voy al infinito o al menos infinito. ¿Sí? 0 partido en 0 tiene algún arreglo. A partido en 0, inmediatamente decimos infinito o menos infinito. ¿Ya? ¿Cómo sé yo si es que se va al infinito positivo o al infinito negativo? Tienes que ir como probando los límites izquierdos y derechos. ¿Ya? El límite por la izquierda o el límite por la derecha. Entonces aquí nos planteaban eh, este teorema, ¿ya? Y mencionamos el 1 sobre x cubo, ¿ya? Si yo tomo entonces el límite de x tendiendo a 0, de 1 sobre x cubo, la mascarita me da 1 partido por 0, ¿ya? Entonces sé que se va al infinito. ¿Pero a cuál? ¿Al infinito positivo o al infinito negativo? Para eso entonces tomamos los límites laterales, ¿ya? El límite de x tendiendo a 0 por la izquierda significa que estamos reemplazando por menos 0,1, menos 0,01, y por lo tanto lo que me quedaría aquí sería, entre comillas, un 1 dividido en menos 0,000000001. ¿Ya? Entonces siempre esta expresión me va a dar un número negativo. Por eso decimos entonces que esto tiende al menos infinito. ¿Ya? Y por el otro lado, la explicación del positivo es análoga. Si yo me acerco al 0 por la derecha, siempre me va a ir generando números positivos. Y por eso entonces se va al infinito positivo. ¿Ya? No sé si por ahí quedó más clarito. Sí, ahora sí. Muchas Sí, gracias. ya, ya. Entonces, por ejemplo, consideremos la función dada por gx el 1 sobre x menos 3 al cubo. ¿Ya? Aquí de acuerdo a la gráfica, pero también podríamos haberlo estudiado nosotros, el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda, a ver si tratamos de reemplazar x tendiendo a 3 por la izquierda, sería un 2,9, 2,99, 2,9 menos 3 nos daría menos 0, algo al cubo, ¿cierto? A ver si es que vamos desarrollando un poquito acá, sería 1 sobre 2,99999 menos 3 al cubo, y esto sería menos 0, algo al cubo. Y si está elevado a 3, significa que se mantiene el signo, ¿cierto? Solamente cuando es par es que me quedan todos positivos. Entonces, este numerito se hace cada vez más y más chiquitito, pero siempre negativo. Siempre, siempre negativo. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando me acerco por la izquierda, esto se va al menos infinito. Y con el mismo razonamiento, si me acerco por la derecha, se va al infinito positivo. Entonces, por la izquierda, infinito negativo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya empezamos a trabajar con el concepto para estudiar funciones. Estudiar la gráfica de las funciones, que es el concepto de una asíntota vertical. Una asíntota vertical entonces va a ser una recta x es igual a algún valor donde el límite sea infinito o menos infinito. ¿Ya? Esa es la definición de asíntota vertical.
un límite que nos da el infinito, nos está marcando que x igual a ese valor es una asíntota vertical. ¿Ya? Perfecto. Entonces, no que queremos mostrarles la gráfica. Hagamos este ejemplito nosotros. A ver si podemos sacarle el rollo. Ya. Se ve un poquito chiquitito, lo voy a agrandar un poco más. Ya sea la función f definida por esa expresión. Determinar las asíntotas verticales de la función. O sea, me están pidiendo a mí encontrar el límite de x tendiendo a algún valor, es el que tengo que encontrar, de la función f de x que haga que esto se vaya al infinito o al menos infinito. Y mis candidatos deberían ser los valores que no pertenecen al dominio. Entonces tengo que ver acá cuáles son los valores que no pertenecen al dominio de esta función. Entonces, para hacerlo más fácil, ¿cierto? Podemos factorizar el denominador, es suma por su diferencia, nos quedaría 3 más x y 3 menos x. Disculpen, chiquillos. 3 menos x. ¿Ya? Por lo tanto, el dominio de la función serían todos los reales, excepto los valores que hacen que el denominador sea 0, que son el menos 3, ¿cierto? Así que el primero sea 0, y 3. ¿Ya? Por lo tanto, estos son mis únicos candidatos a asíntota horizontal, o sea, asíntota vertical. Y calculamos los límites. Ya. Límite de x tendiendo a menos 3 de la función f de x, 2x cuadrado sobre 9 menos x cuadrado. La mascarita me está diciendo, la mascarita me dice menos 3 al cuadrado son 9, 9 menos 9 por 2 son 18, dividido en, bueno, sé que me va a dar 0, ¿ya? Me queda 18 partido por 0, así que ya sé que esto inmediatamente se va hacia el infinito positivo o al infinito negativo. No hay otra opción. Lo que tengo que ver ahora es que si esto se va al infinito positivo o al infinito negativo. ¿Ya? Y para eso hacemos el estudio con los límites laterales. ¿Ya? Y aquí necesitamos harta intuición para ver cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Ahora sí lo voy a trabajar con la expresión factorizada. Ya, veamos si podemos hacer un estudio de los signos. El numerador va a ser siempre positivo, no importa qué, ¿cierto? Porque como está el x al cuadrado, va a ser siempre positivo, y positivo por positivo, positivo. Ya más por más, más. Si me acerco al menos 3 por la izquierda, significa que estoy tomando números menores al menos 3, o sea, estaría tomando, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, un menos 3,1, ¿cierto? Un menos 3,01. Ya lo dejaré entre paréntesis como para que lo podamos ver. Entonces, si me acerco al menos 3 por la izquierda, me daría menos 3,1 y esta expresión, 3 más x, sería negativa. ¿Sí? ¿Lo logramos ver? Si el x vale, por ejemplo, menos 3,1, al hacer la suma o la resta me va a quedar negativo, menos 0,1, menos 0,00001, pero siempre negativo. ¿Ya? Y el de la derecha, 3 menos x, al reemplazar el x con menos 3,1, menos 3,01, me va a quedar positivo. Haciendo todo ese estudio de los signos, entonces más dividido en menos y más, me daría menos. Entonces, esta expresión me estaría dando valores negativos. Por lo tanto, va a tender a menos infinito. Me perdí un poco, profe. Ya. ¿En qué parte se perdió? En la parte del menos 3,1. Ya. Aquí la idea, ¿cierto? Ya sabemos que el límite nos va a dar más o menos infinito. Entonces, tenemos que ver si es que nos va a dar el infinito positivo o el infinito negativo. Y para eso tenemos que hacer un estudio de los signos. Entonces lo que hicimos acá es separar los límites laterales para poder ver si es que nos da el límite distinto a cada lado. Ya,
tenemos que, hay que hacer un estudio de los signos. Si nos da un valor negativo la función, significa que se va al menos infinito. Y vimos que en el numerador va a ser siempre positivo, entonces no tengo para qué estudiarlo, sé que va a ser siempre positivo. Pero si me acerco al menos 3 por la izquierda, vamos a hacer aquí una recta numérica, al menos 3, yo me estaría acercando al menos 3 por este lado, ¿cierto? Por aquí, por aquí, por acá. Recordando que el 0 va a estar aquí a la derecha, ¿ya? Entonces, los valores con los que me estoy acercando son los valores que están a la izquierda de menos 3, y yo puse por ahí un ejemplo nomás. Por ejemplo, menos 3,001, o menos 3,1, o menos 4 incluso, ¿ya? Todos valores que están a la izquierda, ¿cierto? Los valores que estarían a la derecha serían el menos 2, el menos 1. ¿Sí? Entonces, el menos 3,1 que puse acá fue un ejemplo para ver qué valores me daban a la izquierda de menos 3. ¿Ya? Lo voy a dejar aquí mejor como ejemplo, el menos 3,1 o menos 3,01, para que quede incluso más cerquita al menos 3. ¿Ya? Nos estamos acercando al menos 3 por la izquierda. ¿Sí? Al menos 3 por la izquierda. Entonces, si logramos reemplazar acá, ya vamos a hacer el reemplazo igual. 3 más menos 3,01 me daría aquí menos 0,01. Negativo. ¿Cierto? Más por menos. 3 menos 3,01 me daría menos 0,01. Negativo. Entonces esta expresión, ese paréntesis, ese factor va a ser negativo. Y si lo reemplazamos en el otro, tendríamos 3 menos 3,01. Menos con menos me da más, así que aquí me va a quedar 6,01 positivo. ¿Ya? Entonces, haciendo todo ese jueguito de los signos, nos dimos cuenta de que la fracción es negativa. Esta función entonces va a tomar valores negativos. Y por lo tanto, se va al menos infinito. Ahora sí, profe, ¿Sí? gracias. Ya. Perfecto. Ya, entonces voy a dejarlo ahí y voy a correr esto un poquito más abajo. Ya. Si me acerco al menos 3 por la derecha, entonces dijimos que nos acercamos por la derecha por los valores que son más grandes que menos 3. Por ejemplo, voy a tomar aquí el menos 2,9. ¿Ya? Entonces, el ejemplito aquí sería con menos 2,9, como para ver más o menos cómo van funcionando los signos. Ya, 2x cuadrado dividido en 3 más x, 3 menos x. Y ahí vamos con el estudio de los signos. El numerador igual va a ser siempre positivo. El 3 más x sería 3 menos 2,9 positivo, ¿cierto? Ahora me estoy acercando positivamente. Y 3 menos x sería también positivo, ¿cierto? Menos 2,9 me va a quedar positivo. Así que tengo solamente valores positivos, esto tiende al infinito positivo. ¿Sí? Ahí lo hicimos un poquito más rápido. Entonces esto me va a entender más o menos cómo es la gráfica de la función. En menos 3 ya sé que esto se va a ir hacia el infinito negativo y el 3 por la derecha viene bajando del infinito. ¿Sí? Y el menos 3 entonces es una asíntota vertical. ¿Ya? X igual 3, asíntota vertical. ¿Sí? Y haciendo el estudio paralelamente con el X tendiendo a 3, va a ser muy similar. Muy similar.
Si es que me acerco a 3 por la izquierda, me va a quedar todo positivo, así que se va a ir al infinito positivo. Y si me acerco al 3 por la derecha, me va a dar un valor negativo. Por lo tanto, completando aquí esta gráfica, tenemos aquí el 3 asíntota. Déjame correr esta ideita por ahí arriba. Y la gráfica de la función sería algo más o menos así. Va a pasar por el 0 y hace algo así. ¿Ya? Ahí está la gráfica de la función. Menos infinito, entonces, menos infinito cuando me acerco al menos 3 por la izquierda. Infinito positivo cuando me acerco al menos 3 por la derecha. ¿Ya? Ahí se logra ver la diferencia entre los límites. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Más o menos bien. Sí, profe. Profe, ¿podría explicar el positivo rapidito, no? Sí. Em, si me acerco al... A ver, ¿cuál es la duda? Lo del S3, o sea, lo del 3 positivo. Esa fue la Claro, consulta. ¿cómo sería la suma? 3 más 3,1 podría ser, ¿o no? Claro, si me acerco por la derecha, sería, claro, 3 más 3,1 me daría positivo, pero el otro, el 3 menos 3,1, es el que me da negativo, ¿cierto? Es el que me tira para abajo. ¿Sí? Ahí hay que ir probando. Ya, rápidamente entonces, el límite de x tendiendo a 3 por la izquierda sería 2x cuadrado sobre 3 más x, 3 menos x. Sería, ya, el de arriba positivo. 3 más x va a ser positivo, ¿cierto? 3 más 3 me va cercano al 6. Y aquí, cuando tomo 3 por la izquierda, estaría tomando, por ejemplo, un 2,9. Y 3 menos 2,9 positivo. Así que este también da positivo. Si me acerco al 3 por la derecha, sería 2x cuadrado sobre 3 más x, 3 menos x. Ya, el de arriba va a ser siempre positivo. 3 más x va a ser positivo. Y 3 menos x sería, a ver si es que tomo aquí 3,1, por ejemplo. 3 menos 3,1 sería menos 0,1. Así que este valor es negativo. Por eso entonces se va a tender a menos infinito. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. Importante análisis entonces el de los límites infinitos. ¿Ya? Y ahí está más o menos la gráfica. ¿Ya? Bastante parecido a lo que hicimos nosotros. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ejemplitos al respecto. Ya, aquí tenemos igual algunas funciones que nos piden ver qué pasa con los límites laterales en menos 2 y 2. Y que escribamos la ecuación de la asíntota vertical si es que hay alguna asíntota vertical. Ya, la primera función, x menos 2 al cuadrado, 4 menos x cuadrado, tendemos los límites a menos 2. Inmediatamente aquí lo hizo con los límites laterales. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, se factorizó, se eliminó el término en conflicto, un x menos 2 con el 2 menos x. Esa simplificación se puede hacer, ¿cierto? Siempre y cuando deje algún menos dando vuelta, ¿cierto? Porque son lo mismo, pero con el signo contrario. ¿Ya? Entonces, cuando tiende al menos 2 por la izquierda, nos damos cuenta, ¿cierto? Que arriba nos queda 4 positivo y abajo nos queda un menos 2 a la izquierda, ¿cierto? Sería menos 2,1
nos queda aquí negativo. El denominador nos quedaría menos 0, entre comillas. Por eso nos da menos infinito. Y por la derecha nos daría abajo el 0 positivo. Por eso nos da infinito. Y por eso la recta x igual menos 2 es una asíntota vertical. ¿Ya? Porque los límites laterales tienden a algún infinito, sea positivo o sea negativo. ¿Ya? Y si el x tiende a 2, que era el otro punto en conflicto, al factorizar, aquí no lo hizo por la izquierda y por la derecha porque parece que no era necesario, ¿cierto? Porque claro, al eliminar el factor en conflicto, que era el 2 menos x, eh, quedó 0, ¿cierto? Nos quedó 2 menos 2, 0, dividido en 4, nos da 0. Por lo tanto, esa no es una asíntota vertical, ¿ya? Sino que nos queda, como hemos mencionado, un hoyito en la función. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo en GeoGebra para que nos convenzamos de lo que estamos hablando aquí. Para que nos convenzamos. Sería x menos 2 al cuadrado dividido en 4 menos x cuadrado. Ahí está la gráfica de la función. ¿Sí? X igual menos 2 es una asíntota vertical. La gráfica de la función nunca pasa por aquí, ¿cierto? Sí se acerca y nos damos cuenta que por la derecha se va al infinito positivo y por la izquierda se va al infinito negativo. Y que en el 2,0 tenemos ahí un puntito blanco. ¿Sí? Porque no es parte del dominio de la función. ¿Ya? Voy a achicar un poquito ahí para aquí. Se logre ver mejor las cositas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿No? ¿Se va viendo bien todo? Profe, ¿podría hacer revisar un poquito como más a fondo el que se ve ahí al último? Es ¿Ya? que se me confunde. No, el de abajo. Ah, Ah, sí, pues que tiene la solución. claro, Es que sí. se me confunde un poco donde están al revés. Ya. Ya. Veamos el 2. ¿Sí? El 2. Y lo vamos a hacer nosotros, claro, para no confundirnos tanto. Ya. Estudiamos aquí qué es lo que pasa. Ya, nos piden hallar qué es lo que pasa cuando nos da el límite de x tendiendo a menos 2 y el límite cuando x tiende a 2. Esos son los dos límites que yo tengo que calcular. 4 menos x cuadrado. Ya. Veamos las mascaritas. ¿Qué pasa con las máscaras? Si yo reemplazo en menos 2, arriba me va a quedar un menos 4 y abajo me va a quedar un 0. Ah, entonces este es candidato a que nos dé infinito. Positivo o negativo, nos va a dar infinito. Si me acerco al 2, la mascarita me va a dar 2 menos 2 son 0 y 4 menos x cuadrado 0. O sea, hay algún arreglo, ¿ya? Hay algún arreglo que me permita a mí poder calcular ese límite. Ya, veamos entonces qué es lo que podemos hacer. Como ya sabemos que este nos va a dar infinito, positivo o negativo, calculamos los límites laterales para ver cuál de los dos nos va a dar. Ya. Entonces calculamos el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda y el límite de x tendiendo a menos 2 por la derecha. Aquí lo que hay que hacer sería factorizar. No hay otra cosa que hacer. Y abajo sería exactamente lo mismo. El mismo desarrollo, solamente va a cambiar después el análisis de los signos. X menos 2 y 2 menos x son el mismo factor, solo que me va a quedar un menos 1 dando vuelta. Así que me va a quedar aquí un menos 1 y en el otro también.
Mismo cuento. Nos quería el límite de x tendiendo a menos 2 por la izquierda de menos 1 sobre 2 más x o x más 2. ¿Ya? Y en el otro también. Menos 2 por la derecha de menos 1 sobre x más 2. Si reemplazamos con el menos 2 por la izquierda, estaríamos reemplazando, por ejemplo, con un menos 2,1. Entonces, menos 1 sobre, y esto de aquí nos va a dar negativo también, ¿cierto? Signo negativo, menos 2,1 más 2, menos 0, tanto, nos va a dar el límite infinito positivo, ¿cierto? Menos y menos nos da más. Mientras que en el otro, si me acerco por la derecha, estaría tomando, por ejemplo, el menos 1,9. Me estoy acercando al menos 2, pero por la derecha. Y me daría aquí positivo. Entonces, menos 1,9 más 2 me da positivo. Y con el menos que está arriba, esto se va a ir al menos infinito. ¿Ya? Así que ahí tenemos una idea. De hecho, creo que es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior. Así que ahí está calculado el límite de x tendiendo a menos 2. Como los límites tienden a infinito o a menos infinito, decimos entonces que x igual a menos 2 es una asíntota. Asíntota vertical. Vemos qué pasa entonces cuando el x tiende a 2. ¿Ya? No es necesario hacerlo con los límites laterales porque no tenemos esa separación que hacer. Pues no tenemos ese de nos puede dar más o menos infinito. ¿Ya? Pero sí podemos hacer algún arreglo algebraico. Y de hecho va a ser el mismo arreglo algebraico que hicimos anteriormente. Ya el 2 menos x se nos va a cancelar. Nos va a quedar un menos 1. Y por lo tanto aquí nos queda menos 1 sobre 2 más x. No tenemos problema en llegar y reemplazar. Y llegaríamos a menos 1/4. Ahí hay una pequeña diferencia con el ejercicio anterior. ¿Ya? Menos 1/4. ¿Sí? Entonces, para dejarlo más clarito aún, x igual 2 no es asíntota vertical. Asíntota vertical, podemos colocarlo entre comillas que es un hoyito. Es un hoyito dentro de la función. ¿Ya? Es un hoyito dentro de la función. ¿Y cómo deducimos eso? Porque no nos dio, el límite no nos dio infinito, por lo tanto no podemos trazar una recta ahí, pero sí que el 2 no pertenece al dominio. ¿Cierto? Aquí el dominio de esta función g serían todos los reales menos el menos 2 y el 2. Entonces el menos 2 se convirtió en asíntota, o nos dimos cuenta que era una asíntota, pero este 2 lo único que hace es hacer un hoyito dentro de la función. ¿Ya? De esa forma no nos dimos cuenta, porque el 2 no pertenece al dominio. Yo no puedo decir que el punto 2, menos 1/4 es parte de la gráfica de la función. De hecho, este punto es el hoyito. ¿Sí? Si lo vemos en el GeoGebra va a ser bastante similar al gráfico anterior. De hecho, solamente tengo que quitar ahí el cuadrado. Y lo voy a estirar un poquito. Y el GeoGebra no me marca exactamente ese punto, pero está ahí. ¿Ya? Ahí está el hoyito. 2, menos 0,25, menos 1/4. Esa es la gráfica de la función. En menos 2 tengo una asíntota. Y en 2 tengo el hoyito. ¿Sí? Entonces, si me acerco al menos 2 por la izquierda, se va al infinito positivo, como lo vemos acá, ¿cierto? Menos 2 por la izquierda se va hacia el infinito positivo. Menos 2 por la derecha, infinito negativo,
Y ahí lo vemos. Menos 2 por la izquierda, infinito negativo. Y cuando el x tiende a 2, nos da menos un cuarto. Y ahí está el hoyito en la función. ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien, chiquillos? Sí, ¿Hay alguna profe. duda? Ya. Muy, muy bien. Y ahí están los desarrollos para el otro ejercicio. ¿Ya? Los otros ejemplitos que están ahí. Ya. Hasta el momento solamente hemos trabajado con funciones polinomiales racionales y no estaría mal tampoco el poder estudiar otro tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, aquí se nos presenta la función logaritmo. Y la función logaritmo, dependiendo de la base, tiene distintas formas. Va a ser una función creciente si es que la base del logaritmo es mayor a 1, o va a ser decreciente si es que la base del logaritmo está entre 0 y 1. De todas maneras, el logaritmo de 0 no existe. ¿Ya? El logaritmo de 0 no existe o no está definido y por lo tanto se dice que es una asíntota vertical. ¿Ya? Y aquí está escrito de esa manera. ¿Ya? El límite de x tendiendo a 0 del logaritmo natural es un logaritmo en base e, ¿cierto? Base e es mayor que 1, entonces tiende a menos infinito. Tiende ahí para abajo. Y se habla del 0 por la derecha porque no me puedo acercar por la izquierda. No está definido el logaritmo para los números negativos. ¿Ya? Así que ahí tenemos un ejemplito. Función logaritmo. ¿Ya? Y su asíntota vertical. Está la función también tangente. La función tangente, este gráfico así. Son como unas vueltitas que se van repitiendo. Y cada, cada múltiplo, está buscando la palabra, cada múltiplo de pi medios me está marcando a mí una asíntota vertical. 90 grados, ¿cierto? Pi medios, como vimos la clase anterior, 90 grados. ¿Ya? Veamos algún ejercicio, ¿ya? Para que podamos ir ejercitando inmediatamente. Dice, hallar las asíntotas verticales de las siguientes funciones, si es que las hay. ¿Ya? Yo recomiendo que hagamos las dos últimas. ¿Ya? Hagamos las dos últimas para ver qué podemos sacar de ahí. Ya. Vamos a ver. De una función racional, mis candidatos a asíntota vertical son los puntos que no pertenecen al dominio. ¿Cierto? Entonces lo primero que tengo que ver es qué valores hacen que el dominio no exista o hacen que la función no exista. Ya, entonces vamos a factorizar la función g lo máximo que podamos, ver qué podemos sacarle. Arriba puedo factorizar por 3, me va a quedar un 4 menos x cuadrado, y en el denominador, dos números que multiplicados me den menos 14 y que restados, porque negativos, me den 5. 7 y 2, profe. 7 y 2, el 7 positivo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función g serían todos los reales excepto el menos 7 y el 2. ¿Ya? Ahí tengo mis candidatos entonces. El menos 7 y el 2 pueden ser mis asíntotas verticales. ¿Y cómo lo vamos a ver? Calculando el límite. Ya. Entonces aquí calculamos el límite de x tendiendo a menos 7 de la función. Lo voy a escribir así tal cual como está. Dividido en x más 7 y x menos 2. Si reemplazo, me va a quedar, bueno, partido en 0, ¿cierto? Porque sabemos que no pertenece al dominio, pero arriba me va a quedar algún valor. Ya no es necesario calcularlo, pero si tuviésemos que calcularlo, ya nos va a dar algún valor a.
Por lo tanto, esa expresión ya me dice, listo, esto se va al infinito o al menos infinito. Y no, en este ejercicio no me están pidiendo que calcule el límite, sino que me están pidiendo ver si es que es o no una asíntota vertical. Entonces ya con esta información yo puedo decir, listo, x igual menos 7 es una asíntota vertical. ¿Ya? Con eso ya estamos listos. X igual menos 7, asíntota vertical. Veamos qué pasa con el límite de x tendiendo a 2. 3, 4 menos x cuadrado, dividido en x más 7, en x menos 2. Si aplico la mascarita, me queda en el numerador 4 menos 4, 0, y en el denominador también 0. Significa que hay alguna regla algebraica para que yo pueda calcular el límite. Pero eso no me quiere decir que tampoco me pueda dar infinito. Entonces tenemos que calcular este límite para ver si efectivamente nos da algún valor o se va al infinito. Entonces seguimos factorizando y vemos qué es lo que ocurre. Sería 3 y aquí nos quedaría un 2 más x y un x menos 2 dividido en x más 7 sobre x menos 2. Sorprendentemente se va. Sorprendentemente, ¿cierto? Y creo que me equivoqué, sí, está al revés. Un 2 menos x. ¿Y por qué el 4 es que estaba positivo? Pero de todas maneras se va. Sorprendentemente se va y me queda aquí un por menos 1 dando vuelta. Como son de signo contrario, cuando lo elimino me pasa eso. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar al final? Un menos 3, 2 más x, dividido en x más 7. O sea, al reemplazar ahora con x igual 2 se puede, así que me va a dar algún valor finito, y con eso ya puedo sacar la conclusión de que el x igual 2 no es asíntota vertical. No es asíntota vertical. ¿Ya? No es necesario terminar el ejercicio para darme cuenta de que el x igual 2 ya no va a ser una asíntota vertical. ¿Ya? Pero si alguien siente la necesidad de querer terminarlo igual, lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Sí? ¿Queda clarita la información? ¿Cómo sacar las asíntotas verticales de una función? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Y cuándo es y cuándo no lo es? Silencio incómodo. Profe, ¿Sí? profesor, perdón, me perdí en la parte en la que, ¿por qué llegó hasta esa parte solamente del ejercicio? ¿En cuál? ¿En el del menos 7 o en el del 2? En ambos. Ya, Eh, en ambos. Ya. En el x igual menos 7 llegamos hasta ahí solamente porque me pregunta, el ejercicio era hallar las asíntotas verticales de las funciones. Ya, vamos a explicarlo otra vez. Ya, el ejercicio es hallar las asíntotas verticales de las siguientes funciones si es que las hay. Entonces las asíntotas verticales dijimos que eran los límites que hacen que la función se vaya al infinito. Y en una función racional como esta, los únicos candidatos son los números que no pertenecen al dominio. Entonces factorizamos el denominador, ¿cierto? Y los candidatos que nos dio fue el menos 7 y el 2. Entonces voy a calcular esos límites para ver si efectivamente nos dan infinito o no nos dan infinito. Ya, partimos con el menos 7 y calculando el límite de x tendiendo a menos 7, la mascarita, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos y evaluamos? Nos dio algún número partido por 0. Claramente se ve que acá arriba no nos va a dar 0, ¿cierto? 4 menos 7 al cuadrado nos va a dar tanto, 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 pero no nos va a dar 0. Pero el denominador sí nos da 0. Entonces eso inmediatamente a mí me tiene que dar la alarmita de que eso nos va a dar infinito. Sea positivo o sea negativo.
Y no me están pidiendo calcular el límite. Lo que me están pidiendo es ver si esa es una asíntota vertical o no. ¿Ya? Ah, ya. Ya. A ver, veamos el denominador. Ya, ¿qué pasa cuando aplicamos la mascarita? A ver, 3 por 4 menos 7 al cuadrado. Y en el denominador me queda menos 7 más 7 dividido en menos 7 menos 2. Arriba nos quedaría 49. 4 menos 49 es menos 45. 3 por menos 45 arriba. Y abajo me queda menos 7 más 7, 0. Y 0 por menos 9 me quedaría menos 15, 12, 13, 135 dividido en 0. Y entonces eso ya me dice que es infinito. ¿Ya? Esa es mi mascarita. Un número distinto de 0 partido en 0, infinito, inmediatamente. ¿Ya? No nos piden calcular el límite, así que no tenemos que hacer el estudio de los signos por la izquierda o por la derecha, porque que ya me dé infinito quiere decir inmediatamente la conclusión de que ese x es una asíntota vertical. ¿Ya? Entonces, por eso no continuamos el ejercicio, porque con esa información ya estamos listos. ¿Ya? Ya sé que es una asíntota vertical porque el límite da infinito. ¿Ya? Y cuando el x tiende a 2, cuando pasamos ya al siguiente valor, la mascarita nos dio 0 partido por 0. Entonces quiere decir que hay algún arreglo, pero eso no nos quita de que eventualmente nos dé infinito. Puede ser que nos siga dando infinito después. Entonces calculamos el límite, tururururut, y al llegar hasta acá, ya me di cuenta que me va a dar algún valor. Arriba me va a dar, no sé, algún número, y abajo también me va a dar algún número, así que no tenemos problema. Ya sé que no es infinito. No se va al infinito. Entonces no tengo para qué terminarlo si la única información que yo necesitaba era que si era o no una asíntota vertical. Entonces aquí, al reemplazar, ya sé que no me va a dar partido por 0 o no me va a dar infinito. Así que ya con eso ya llegamos a la conclusión de que el x igual a 2 no es asíntota vertical. ¿Sí? ¿Por ahí sí? Clarito. Sí, ahora sí. Sí, Sí, profe, quedó perfecto. clarito. Perfecto, perfecto. Ya. Para el siguiente. Logaritmo natural de x menos 5. Ahí tengo que buscar en mi repertorio de funciones cómo es que funciona, valga la redundancia, el logaritmo natural. El logaritmo natural, yo me tengo que imaginar en la mente, logaritmo natural de x, la gráfica de la función, que es algo más o menos así. ¿Ya? Entonces sé que el límite cuando x tiende a 0, aquí le tenemos que colocar por la derecha porque los negativos no existen, va al menos infinito. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir que si el argumento del logaritmo tiende a 0, eso nos da a nosotros una asíntota. Viene como por defecto dentro del logaritmo. Entonces, mi candidato a asíntota vertical sería cuando el argumento del logaritmo natural tiende a 0. ¿Cierto? Entonces aquí sería el x igual a 5. Ese sería mi candidato. Entonces tendría que calcular el límite de x tendiendo a 5 por la derecha, porque no pueden ser números negativos, del logaritmo natural de x menos 5. ¿Ya? Y por definición sería menos infinito. Así que ahí tenemos nuestra asíntota. X igual 5 es asíntota vertical. ¿Ya? Es como prácticamente por definición. Prácticamente por definición. ¿Podría repetirlo, por favor? Por supuesto. Creo que lo voy a repetir con otras palabras para entenderlo mejor.
Espérame, déjeme eliminar la parte importante. Ya. Así es como se grafica la función logaritmo natural. Tiene por defecto una asíntota en el x igual 0. ¿Ya? Entonces, cualquier función, si yo tengo, por ejemplo, una función f de x, y yo tengo la función de x menos 5, significa que la gráfica de la función se corrió 5 unidades hacia la derecha. ¿Ya? Es como una suerte de cómo de transformación de funciones. Ya, por ejemplo, yo les puedo graficar acá. Si le coloco aquí f de x menos 5, la gráfica de la función se corrió 5 unidades hacia la derecha. ¿Ya? No se va a apreciar mucho acá, pero este punto se corrió 5 cuadraditos hacia la derecha. O esta se corrió 5 unidades hacia la derecha. Entonces, si a mí me presentan el logaritmo natural de x, que es este gráfico que está acá, ¿ya? Ese gráfico que está ahí, logaritmo natural de x menos 5, que es la expresión que estamos calculando ahí, está corriéndose 5 unidades hacia la derecha. Entonces la asíntota que estaba en el x igual 0, ahora va a estar 5 unidades hacia la derecha. Y nos quedaría algo así. ¿Sí? Todo se corrió 5 unidades hacia la derecha. La asíntota, y este punto clave que está aquí, también se corrió 5 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, ahí. ¿Sí? La asíntota vertical también se corre 5 unidades hacia la derecha. ¿Ya? Ahí está. A la derecha. Por lo tanto, en el logaritmo natural de x, x es una asíntota, x igual 0, perdón, es una asíntota vertical. En el logaritmo natural de x menos 5, x igual 5 sería mi asíntota vertical. ¿Ya? Y en general, siempre que el argumento del logaritmo me dé 0, yo voy a tener una asíntota vertical. ¿Ya? Siempre que el argumento del logaritmo me dé 0, voy a tener una asíntota vertical. Yo creo que dejé aquí muchas rayas. ¿Sí? ¿Por ahí quedamos mejor? ¿No tanto? Sí, profe, quedó claro. Sí, por ahí sí. Ya. Por ejemplo, si... ¿Hubiese sido más 5 se movería hacia la izquierda o no? ¿Cómo? Perdón. Si No. hubiese sido más 5, Exactamente, hacia la izquierda. ¿Ya? ay, ok, gracias. Sí. Y estudiándolo, el x igual menos 5, ¿cierto? Sería el que me hace la asíntota. X igual menos 5. Entonces, de esa manera, igual en la mente me puedo imaginar, el x igual menos 5 está hacia la izquierda, ahí tengo mi asíntota. ¿Ya? Y podemos complicarlo mucho más todavía. Por ejemplo, si le coloco aquí el logaritmo natural de x cuadrado menos 1, entonces ahora ya tengo dos valores que hacen que el argumento sea 0. ¿Cierto? Sería el x igual menos 1 y el x igual 1. Entonces, ambos valores van a ser asíntota vertical. Podemos graficarlo para ver cómo queda. ¿Sí? ¿Cierto? Me fijo que acá el argumento del logaritmo se hace 0 cuando el x vale menos 1 y cuando vale 1. Entonces nos queda algo más o menos así. Sí, pero déjeme borrar aquí estas cositas. Y ahí se nota el x igual menos 1 asíntota vertical, x igual 1 asíntota vertical también. Ahí tengo dos asíntotas. En x igual menos 1 y en x igual 1. Ambas asíntotas. ¿Sí?
Entonces, dejémoslo como regla. Siempre que el argumento del logaritmo sea 0, tengo ahí inmediatamente mis asíntotas. Ya quizás por ahí se logre ver mejor el comportamiento asintótico. ¿Ya? Perfecto, chiquillos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Perfecto, ya. Y aquí hay muchos ejercicios para poder trabajar. Ya. Entonces ya estamos listos y estamos preparados para poder saltarnos a otra forma indeterminada. La forma indeterminada, entonces, 0 partido por 0, ya la vimos, ya la manejamos al revés y al derecho. Pasemos ahora a otra forma indeterminada. Infinito menos infinito. ¿Ya? Cuando yo estoy calculando un límite y me da que uno se va al infinito y el otro también se va al infinito y lo estoy restando, no puedo decir, infinito menos infinito es 0. No puedo, ¿cierto? Lo que sí puedo hacer es que podemos hacer alguna operación para poder eliminar esa ambigüedad, como aparece ahí. ¿Ya? Entonces veamos qué podemos hacer acá. Encontrar el límite de x tendiendo a 1, de, 1 sobre x menos 1, menos 2 sobre x cuadrado menos 1. Y lo vamos a hacer en la pizarrita mejor, para no saltarnos ningún paso clave y no quedemos con dudas. Ya, partamos encontrando la mascarita. La mascarita siempre es bueno poder pillarla. X tendiendo a 1 nos va a quedar aquí 1 partido en 0, infinito. Ya, y en el otro nos queda 2 sobre 1 menos 1, 2 sobre 0, infinito. ¿Ya? Entonces, esa es la forma indeterminada que nos quedó, ¿cierto? Infinito menos infinito. Lo que podemos hacer acá entonces es sumar las fracciones. Y para sumar estas fracciones hay que recordar cómo era la operatoria con las fracciones algebraicas. Ya no sé cómo están con eso, así que lo vamos a hacer igual, bien pasito a pasito. Al igual que con las fracciones, uno encuentra el mínimo común múltiplo y ese va a ser mi denominador común. Entonces, con la expresión algebraica es igual. Tengo que factorizar la expresión algebraica para poder encontrar los números primos y con eso poder encontrar el mínimo común múltiplo. El x menos 1 ya está factorizado, así que no puedo hacer nada más con él. El x cuadrado menos 1 lo puedo factorizar. Suma por su diferencia. X más 1 por x menos 1. Ya. Entonces, el mínimo común múltiplo sería el menor valor que arrasa con todo lo que está ahí. Entonces, no me quedó muy recta la línea. Ya. El x menos 1 aparece en ambos, así que tiene que estar en el mínimo común múltiplo. El x más 1 aparece, así que tiene que estar en el mínimo común múltiplo. Así que ahí tengo el mínimo común múltiplo. Ahora tengo que amplificar, ¿cierto?, las fracciones para ver cuánto le falta para llegar al mínimo común múltiplo. Al primero le falta el x más 1, así que tengo que amplificar por x más 1. Y al segundo, no le falta nada, así que multiplico por 1. Nos quedaría entonces 1 por x más 1 menos 2 por 1. Ya seguimos calculando, que lo que nos quedaría aquí, nos quedaría, x más 1 menos 2 dividido en x menos 1 por x más 1. X más 1 menos 2 nos quedaría x menos 1 sobre x menos 1. Y al igual que los otros límites, casi como por arte de magia, podemos eliminar el factor en conflicto, el x menos 1. Por lo tanto, me queda el límite de x tendiendo a 1 de 1 sobre x más 1. Ahora no tengo ningún problema en llegar y reemplazar un medio. Me perdí, profe, ¿por qué el 2 se multiplicó por un 1? Para colocarle algún valor. En realidad no era necesario. Podríamos haberlo dejado como 2 nomás. Ya. Y sí, es lo mismo. Lo mismo.
¿Sí se captó el ejercicio? Quizás la suma de las fracciones no se captó bien. Yo me perdí ahí, profe. Ya. Ujú, ujú. Ya. Veamos un ejemplo con números primero. A ver si tenemos, por ejemplo, la fracción 3/4 y a eso le quiero sumar un sexto. Tengo que encontrar el mínimo como múltiplo entre las fracciones. Quizá alguno lo hace con la mariposa, ¿cierto? O la carita feliz. Pero no es la idea. La idea es hacerlo con el mínimo como múltiplo. Entonces, para encontrar el mínimo como múltiplo, tenemos muchas estrategias. Una es la tablita. No sé si se acuerdan la tablita para encontrar el mínimo como múltiplo. ¿Cierto? Que uno va poniendo números primos acá y te va a dar el número, el mínimo común. Pero hay otra forma que es un poquito más directa, que es encontrando la factorización prima de los números. Entonces el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2 y el 6 yo lo puedo escribir como 2 por 3. Entonces el mínimo como múltiplo es el menor número que arrasa con todo lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, tiene que aparecer un 2, así que puedo tachar esos 2. Tiene que aparecer otro 2 más y tiene que aparecer un 3. Y ese sería mi mínimo común múltiplo. ¿Ya? Es como hacer la tablita, pero de una manera aquí más directa. Entonces, eso fue lo que hicimos acá arriba también. Ya factorizamos los denominadores y fuimos viendo qué es lo que aparece. Aparece el x menos 1, así que tachamos el x menos 1. Aparece el x más 1, así que tachamos el x más 1. Y ya estoy listo. No tengo más que agregarle a los denominadores. Y ahora viene la pregunta que viene después. Ya, ¿por cuánto tengo que amplificar para llegar al mínimo como múltiplo? Aquí tengo los dos 2, así que me falta el 3. Tendría que amplificar por 3. Aquí tengo un 2 y un 3. Está el 2 y el 3. Me falta un 2, así que amplifico por 2. Y aquí fue exactamente lo mismo, solamente que con expresiones algebraicas. Tengo el x menos 1, que le falta el x más 1, así que lo amplificamos por x más 1. El otro estaba completito, no tenía que hacerle absolutamente nada, ya está listo. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda ahí donde dice x más 1 menos 2 arriba. ¿Ya? Después quedó x menos 1, ¿Sí? porque se le restó el menos 2, ¿o cómo? ¿Sí? Sí, por eso. X más 1 menos 2 menos 1. Ah, ya, ahí se Sí, simplificó abajo. sí. Simplifico abajo y llegamos al 1/2. Ah, y fue un medio porque los dos eran negativos, y si hubiera sido uno positivo y uno negativo sería menos un medio, ¿no? No, acá fue simplemente porque se reemplaza. ¿Sí? Reemplazo el x igual 1 y me quedó 1/2. ¿Sí? Eso se hace cuando tenemos problemas. Pero si yo puedo llegar y reemplazar, llego y reemplazo. Esa fue la regla número 1 del límite. Si puedo llegar y reemplazar, reemplazo. Y en este caso se puede. Aquí puedo llegar y reemplazar por x igual 1. Gracias. Por eso da 1/2. ¿Sí? Acá en el apunte no hace mayor explicación, pues por eso quería explicarlo bien, dejárselos bien detalladitos para poder llegar finalmente al 1/2. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? Hable ahora. Ya. Calle para siempre.
Todo bien entonces, al parecer. Ya, sigamos. Ya. Nos presentaban aquí un ejemplito nomás del infinito menos infinito, porque por lo general va a ser eso lo que hay que hacer. Ya, sumar las fracciones y ir eliminando, eliminando, eliminando hasta poder calcular el límite. Ya. Veamos qué pasa cuando calculamos ahora límites al infinito. Ya, no cuando un límite me es infinito, sino qué pasa cuando yo tiendo las cosas a infinito. Vamos a decir entonces que algunas funciones se van a estabilizar, entre comillas, cuando el x se hace muy, muy grande. ¿Ya? Entonces, veamos esta función, 2x más 1 dividido por x. El dominio de la función son todos los reales excepto el 0, ¿cierto? Pero queremos estudiar ahora qué pasa cuando el x se hace arbitrariamente grande, o sea, cuán grande cuando nosotros queramos. ¿Ya? Entonces aquí presentó una pequeña tabla de valores, ¿cierto? Y a medida que el x se va haciendo cada vez más grande, va aumentando en potencias de 10, la función vemos que notoriamente se está acercando a 2. ¿Ya? Y yo creo que va a ser difícil que la función aquí baje de 2, sino que siempre va a estar tendiéndose a 2. ¿Ya? Entonces lo podemos escribir así. El límite cuando x tiende a infinito de esta función es 2. ¿Ya? El límite de f cuando x tiende a infinito es 2. ¿Ya? Esa es la notación que vamos a tener entonces cuando digamos que cuando yo escojo un x lo suficientemente grande y veo que la función se está estabilizando en algún punto, lo decimos así. Ya. Y también ocurre, por ejemplo, cuando yo tomo valores negativos cada vez más acercados al menos infinito, ocurre exactamente lo mismo, pero ahora como desde abajo hacia arriba. ¿Cierto? Cuando tomo valores cada vez más negativos, 1,9, 1,99, etcétera, también lo podemos decir así. El límite cuando x tiende a menos infinito de la función vale 2. ¿Ya? Nos presentan entonces la definición formal, epsilon delta del límite. No lo vamos a tomar mucho en cuenta para que vayamos directamente a los ejercicios. ¿Ya? Veamos algunas propiedades aplicables que podamos trabajar acá. Lo primero, todos los teoremas que hemos visto de límite también se aplican cuando hacemos tender al infinito o al menos infinito. ¿Ya? Esta es como la primera parte importante. Si el n es cualquier entero positivo, eh, una potencia, ¿cierto? Y yo hago que el x tienda a infinito, este límite vale 0. ¿Ya? Y nos podemos dar cuenta por qué o no. Tomemos algún valor, por ejemplo, el 1 sobre x cubo. El límite de x tendiendo a infinito o a menos infinito, da lo mismo a cuál en este caso, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la fracción hace lo siguiente, mira, el numerador sigue siendo 1, el numerador no va a cambiar, pero el denominador está siendo cada vez y cada vez más grande, ¿cierto? Entonces le podemos colocar aquí que esto es muy grande. ¿Sí? Entonces tú te puedes imaginar, ¿cierto? Una pizza completa, que tú estás partiendo cada vez en más partes, ¿cierto? Es la primera definición que nos dan a nosotros de una fracción, ¿cierto? Una pizza que la estamos dividiendo en partes. Entonces, si parto la pizza en cada vez más y más y más partes, cada pedacito de pizza va a ser más chiquitito, ¿ya? Y el límite, cuando haga infinitos cortes, la pizza ya, mi pedacito de pizza va a ser ínfimo, va a ser 0. ¿Ya? Así que por eso ya lo podemos entender de esa manera. ¿Ya? Y en general, este análisis, este estudio de la fracción,
Si el denominador es más grande o el numerador es más chiquitito, tenemos que empezar a jugar con eso, ya con ese análisis. ¿Sí? ¿Queda clarita la primera propiedad? Muy importante propiedad. Sí, profe. Sí, queda clarito. Ya. Las otras propiedades tienen igual un poquito de sentido si es que lo miramos desde el punto de vista gráfico. ¿Ya? El límite de x tendiendo a menos infinito de una función, o sea, me estoy preocupando de qué es lo que pasa cuando estoy tendiendo al menos infinito, es igual al límite de x tendiendo a infinito de la función evaluada en menos x. ¿Ya? F de menos x es lo que llamamos una reflexión. Una reflexión respecto al eje y. Entonces me puedo imaginar que lo que estoy haciendo es voltear toda la función y claro, el límite de x tendiendo a infinito de esta reflexión tiene que ser igual, van a ser los mismos valores. A ver si lo podemos ver desde el punto de vista gráfico. Por ejemplo, una función x al cubo más x menos 4x. Ya, por ahí. Si yo le coloco acá el f de menos x, me va a tirar una reflexión. ¿Sí? Me hace como un espejo. ¿Sí? Me toma la función y lo refleja respecto al eje y. ¿Ya? Entonces, claro, pues si yo calculo el límite de la función tendiendo a menos infinito, va a ser igual al límite del f tendiendo a infinito cuando yo haga esta reflexión. ¿Ya? No es una propiedad que vayamos a aplicar mucho, pero es una propiedad. ¿Ya? Y esta propiedad también es bastante interesante y tiene que ver con la primera propiedad. Si el límite de x tendiendo a infinito de una función me da algún valor, entonces el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, porque estamos hablando de esa parte, de f evaluado en 1 sobre x, también me da el mismo valor. ¿Ya? Entonces podemos entender esta propiedad así de manera muy mal escrita, diciendo que f de infinito, entre comillas, es igual a L. Nuevamente entre comillas, porque eso no es así. Aquí este límite me está marcando lo mismo, ¿cierto? Si el x tiende a 0, sea por la derecha o sea por la izquierda, me va a dar 1 partido en 0, o sea, me va a dar infinito. O sea, son dos maneras de expresar exactamente lo mismo. ¿Ya? Que f de infinito es igual a 0. ¿Ya? Así que son dos maneras distintas de escribir lo mismo. ¿Ya? Y claro, la siguiente observación es precisamente lo que escribí que no debe ser escrito. Los símbolos menos infinito e infinito no representan números reales y no se puede usar la aritmética de forma usual. ¿Ya? Entonces lo que hacemos nosotros es interpretar qué es lo que pasa cuando el x tiende a menos infinito o al infinito positivo. Ya. Calculemos entonces algunos límites al infinito. Yo creo que ya con eso estamos listos. Se usa aquí un pequeño truco que es factorizar por la mayor potencia. Ese es el truco, factorizar por la mayor potencia. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer nosotros. Porque también hay otros trucos acá, pero claro, el primer truco es factorizar por la mayor potencia. Ya, entonces aquí tendría el límite de x tendiendo a infinito de 3x cuadrado menos x más 4. Y en el denominador tendría x cuadrado más 2. Entonces, ¿qué pasa cuando yo factorice por el x? En este caso, la mayor potencia es x cuadrado. Entonces voy a sacar arriba un x cuadrado.
No importa la ensalada que me queda aquí dentro. Si saco el x cuadrado, en el 3x cuadrado me va a quedar un 3. ¿Sí? X cuadrado por 3, 3x. Si del x yo saco el x cuadrado, me va a quedar 1 sobre x. Y lo podemos comprobar multiplicando, ¿cierto? X cuadrado por 3 son 3x cuadrado. X cuadrado por 1 sobre x, por propiedad de las potencias, ¿cierto? Me va a quedar el x. Y si del 4 yo saco el x cuadrado, ese x cuadrado me va a quedar dividiendo. Nuevamente, multiplicando nos damos cuenta que va a ser así. X cuadrado por 4 dividido en x cuadrado, se me cancela y me queda el 4. ¿Ya? Y ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo esto, porque ahora todos estos límites que tienen el x en el denominador van a ser 0 por la propiedad, por la primera propiedad que vimos. Entonces, ese es el truquito en estos límites. ¿Ya? En el denominador hacemos el mismo juego. Del x cuadrado saco el x cuadrado, así que me queda 1, no 0, ¿cierto? Porque al multiplicar x cuadrado por 1 me da el x cuadrado. Y del 2 saco el x cuadrado, me quedaría en el denominador. Ya, nuevamente puedo comprobar haciendo las multiplicaciones. ¿Ya? Ya, este límite da 0, porque el x está siendo muy grande, entonces la fracción se hace muy pequeña, así que me da 0. Este también me da 0. Este también me da 0. Y lo x cuadrado con lo x cuadrado se va. Por eso factorizamos también por el mismo. ¿Qué fue lo que me quedó entonces al final? Se me canceló casi todo. Me quedó solamente un 3 partido por 1, y como no dependen de x, el límite vale 3. ¿Cómo quedamos ¿Y qué ahí? pasó con el 4x cuadrado partido x cuadrado queda 4? ¿Ese valor igual se anula? Igual se anula. Igual se anula. ¿Sí? Porque en realidad no estamos haciendo la multiplicación, pues esto lo que estamos haciendo es la factorización. ¿Sí? Entonces, claro. Hicimos en la mente esa multiplicación para ver que efectivamente volvíamos a lo mismo. Pero claro, la factorización es lo que vale. Entonces, claro, todos los que me quedan partido en x van a tender a 0. Van a tender a 0. ¿Ya? Entonces, haciendo lo mismo en el ejercicio B, vamos a llegar a un límite. Ya, pues, a ver qué es lo que nos quedaría. Nos quedaría el límite de x tendiendo a menos infinito de 1 menos x cubo dividido en 1 más 2x cubo. Y factorizamos. Factorizamos por x cubo, que es la mayor potencia, arriba y abajo. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Del 1, cuando yo saque el x cubo, me va a quedar 1 sobre x cubo. Y el x cubo me va a quedar 1. ¿Cierto? Puedo comprobar multiplicando y ver que efectivamente volvemos a lo mismo. Y en el denominador me va a quedar 1 sobre x cubo más 2. Y empezamos con la tachación. No existe esa palabra, pero Menos 1 con los partido en taches. 2. Exactamente, ¿cierto? Porque este va a tender a 0, este va a tender a 0, y me queda menos 1 sobre 2, que no dependen de x. Entonces lo puedo escribir inmediatamente. Menos 1 medios. Menos 1 medios. Entonces, siempre que el denominador sea x, siempre va a tender a 0. Claro, sí. Teorema. El límite de Profe. x tendiendo a infinito o a menos infinito de 1 sobre x a la n, 0. ¿Sí?
sea tendiendo a infinito positivo, infinito negativo, se resuelve igual. Igual. Ya. Sí. Igual. ¿Ya? Entonces fíjense que estos ejercicios no fueron al azar. Fíjense que el numerador y el denominador son del mismo grado. Hoy uno se empieza a acordar qué era eso de los grados. El grado es la mayor potencia de una expresión. Entonces aquí en el numerador, el grado sería 2, porque es la mayor potencia de x. Y en el denominador, el grado también es 2. ¿Sí? Son del mismo grado. Y en el otro ejercicio, los grados serían 3. Ambos serían grado 3. ¿Sí? Veamos qué pasa cuando tenemos distintos grados entonces. Ese es un buen ejercicio. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos grados? Ya. Nos vamos a cuando el grado del denominador es más grande que el del numerador. ¿Ya? Nuevamente, independiente si es que nos da 0, o sea, si es que tendemos al infinito positivo o al infinito negativo, se resuelven de la misma manera. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto? El grado del numerador sería grado 1, el exponente de la x vale 1, y en el denominador el grado sería 2. ¿Ya? Entonces el de abajo es de mayor grado que el de arriba. Veamos si podemos hacer el mismo juego. Ya, el límite de x tendiendo a infinito de. Bueno, 4x no lo puedo factorizar mucho, pero igual voy a dejar el x aparte. Ya, x por 4. Y el denominador lo puedo factorizar por el x cuadrado. Me quedaría 2 más 5 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Ya, puedo eliminar inmediatamente aquí la x con una de las x de abajo. El 5 sobre x se va a 0. El 1 sobre x cuadrado se va a 0. Ya, así que se eliminaron hartas cosas, pero no todas. Queda una X abajo. Me queda una X abajo, ¿cierto? Me va a quedar 4 sobre 2X. Ya puedo simplificar el 4 con el 2, pero de todas maneras el denominador se va haciendo cada vez más grande, mientras que el numerador se mantiene ahí 4. Entonces esto tiende a 0. Ya. Y será una coincidencia, ¿no? O siempre que el grado de abajo sea más grande que el de arriba me va a dar 0. Intentemos ver este segundo ejercicio. Este también es grado 2 arriba y abajo es grado 3. Creo que Así, sí. así que Siempre la va a dar misma así. conclusión. Siempre va a dar así. Siempre. Ya, verifiquémoslo. Arriba puedo factorizar por x cuadrado, que es el grado mayor. Y claro, pues siempre, como el grado de abajo es más grande que el de arriba, me va a quedar un partido en x abajo, que va a hacer que se cancele todo a 0. Claro, ya 2 sobre x cuadrado, y en el denominador tendríamos un x cubo, 1 sobre x cubo más 2. Entonces puedo cancelar, ¿cierto? Todos los partidos en x. Este de aquí se va a 0. Este de aquí se va a 0. Y este de aquí se va a 0. El x cuadrado con el x cubo los puedo cancelar y me va a quedar solamente 1. Y después de todo esa cancelación, me quedaría arriba un 6 y abajo un 2x. Nuevamente entonces nos da 0. Profe, y en el caso que, o sea, no sé si se podrá en el numerador que sea mayor, igual se puede o no es posible eso. Sí, sí es posible, pero viene después. Viene después.
¿Ya? Aquí están los dos primeros casos y después lo presenta. ¿Ya? Pero pues, podríamos conjeturar qué es lo que pasa. ¿Ya? Si los grados son iguales, entonces el límite me da un número real. Me da eh, un número real, pues si es que los grados son iguales. Si es que el grado de abajo es más grande que el de arriba, me va a tender a 0, porque me queda aquí un x en el denominador, ¿cierto? Que no lo puedo cancelar, sino que hace que todo tienda a 0. Y si al revés, el x me quedaría arriba, ¿cierto? Por lo tanto, el numerador sería cada vez más grande y por lo tanto la fracción va a ser más grande y eso va a hacer que tienda a infinito. Pero eso igual aparece después en el apunte. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Cómo quedamos hasta aquí? Hicimos harto hoy día, siento que avanzamos harto, avanzamos mucho. A ver, ¿desde dónde empezamos? Acá. Calculando asíntotas verticales, límites infinitos. Ya, ¿cierto? Los candidatos, ver si es que tenemos una asíntota vertical, hacer un pequeño estudio de los signos para ver si es que nos daba infinito o menos infinito. Hicimos harto ejercicios de eso. Ver cómo se comportan las asíntotas verticales. Vimos también la forma indeterminada infinito menos infinito, ya que algún arreglo algebraico se puede hacer ahí. Y por último, estos límites al infinito. ¿Ya? ¿Qué pasa si con los grados, ¿cierto? Hicimos este pequeño estudio de los grados. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Le animo, chiquillos, a que sigan leyendo el apunte, adelántense la materia. O no, ahí vean ustedes lo que hacen. Ya, la guía está arriba, les voy a subir también otra guía. Eh, no tenemos las herramientas todavía para hacer todos los ejercicios, pero sí ya hay algunos que se pueden hacer. Así que le voy a subir esta también que viene con las soluciones. Y después otra con ejercicios propuestos. Ya, quedamos en la página 26, entonces para el que quiera seguir adelantándose. Ya, chiquillos, nos vemos, que tengan bonito día, nos vemos el día jueves. Chao, profe. Que les vaya bien. Profe, que esté bien. Gracias. Chau, chau. Chaulitas. Bye, bye.